¿Es Colombia un estado fallido? A raíz de la evidencia fotográfica y testimonial hecha por defensores de derechos humanos colombianos en la frontera colombo-venezolana recientemente, donde se evidencia el contubernio de la oposición venezolana golpista, grupos irregulares, paraterroristas y agentes directos del gobierno uribista de Iván Duque, siendo el mismo presidente colombiano quien recibe al otro lado de la frontera al bufón Guaidó. Queda sonando en el aire la pregunta: ¿quién gobierna en Colombia? Porque Duque no es. Su evidente incapacidad como estadista, su incapacidad de discurso, sus constantes titubeos nos muestran que es solo otro bufón puesto como cabeza de títere para distraer a los tontos mientras los grandes decisores globales se juegan la suerte de toda nuestra América. Uno de esos grandes decisores es el complejo industrial militar, detrás del cual hay nombres claves en el desarrollo del imperialismo multinacional. Algunos de esos nombres conocemos, solo la punta del iceberg. Por ejemplo, el señor Álvaro Uribe, pero la trama es enorme. Desde grandes empresarios colombianos, mexicanos, brasileños, argentinos, etcétera, pasando por expresidentes de la región e incluso de Estados Unidos, Israel, europeos, etcétera. Militares de alto rango, autoridades eclesiásticas, jueces, dueños de medios de comunicación, periodistas, etcétera. Es una olla podrida de intereses bastardos que se tapan entre sí y que están dispuestos a lo que sea para mantener sus privilegios y ganancias millonarias. Justificadas todas bajo su imaginario supremacista de que el mundo se divide como la selva, entre depredadores y siervos. Primer grupo cada vez más reducido históricamente porque su voracidad termina por no respetar ni amistades ni alianzas. El tema no ha sido investigado como debería. Y esta es una invitación para nosotros, para que los pueblos empecemos a pensar seriamente en desenmascarar esta macabra logia. Existe suficiente documentación para iniciarla y seguro encontraremos en nuestros medios de comunicación alternativos, en nuestras organizaciones sociales, periodistas que se arriesguen a meter los pies en este estiércol. Aunque creo que estamos insultando al estiércol al compararlo con esta basofia humana que nos está llevando a la extinción como especie inteligente y a la vida toda sobre el planeta. Uno de estos actores decisores es el complejo guerrerista. Son los sionistas israelíes que convirtieron a su país en un estado militarizado, en casi todos los aspectos, incluida educación, cultura, etcétera, donde su principal fuente de financiamiento y trabajo es la industria militar para su uso contra los palestinos. Palestina es el mayor laboratorio de prueba vivo de sus armas para la exportación. La historia de su creación como Estado, estamos hablando de Israel, a partir de la ocupación violenta en la posguerra, del territorio legítimo palestino y de la burda utilización de la recién creada ONU para legalizar ese territorio, hace parte del plan imperialista de Estados Unidos de posguerra y como inicio de la Guerra Fría. Igual como se creó la OEA y el famoso TIAR, entre otros muchos mecanismos y organismos en la estrategia de Estados Unidos, Israel es un Estado diseñado e impuesto que hasta hoy día no es reconocido por la totalidad de los países del mundo. Su acelerado desarrollo tecnológico se financió con dinero de Estados Unidos, aunque lo maquillen diciendo que fue con aportes judíos. Fue una gran operación imperialista, un producto muy preciado en la consolidación del proyecto imperialista. Su nefasta influencia en América Latina se remonta entonces a su invento en 1947. Y ya en 1960 algunas dictaduras estaban comprándole armas. Estaba ayudando a desarrollar grupos armados regulares e irregulares, como las Autodefensas Unidas en Colombia, que tuvieron algunos asesores israelíes. No nos olvidemos del famoso señor Klein, general, ¿no? Y cuando iniciaron los exitosos contactos con personajes siniestros para Colombia, entre ellos toda la familia Uribe Vélez, con quienes mantuvieron una exitosa relación comercial que ha movido cientos de millones de dólares en compra de armas y tecnología militar. Porque ellos no solamente venden tecnología, también venden ideología militar. A ese país han viajado decenas de miles de oficiales de todos los ejércitos de nuestra América, como el actual ministro de Defensa del Ecuador, por ejemplo, para ser inoculados con su doctrina militar basada en el control represivo total contra la población, tal como lo aplican y lo prueban contra el pueblo palestino al mantener el régimen de ocupación más duradero en todo el mundo, 70 años. Sin importarle los derechos humanos o las sanciones de los organismos internacionales. Se ríen de la ONU.
con niveles de barbarie y de lobby, para mantenerse impunes. Son especialistas en controlar toda una población airada que marcha, protesta, se defiende por miles y miles. Sus sistemas de control van desde la seguridad estatal visible hasta métodos invisibles de control social. Ciberseguridad, ejércitos privados, manejo de sistemas de control social basados en la eliminación selectiva de elementos perturbadores sociales, como les llaman ellos. Es decir, a todos los que se enfrenten al modelo supremacista y depredador que ellos defienden y muchos otros aspectos que deben hacer parte de un estudio muy extenso, pero que son la base de la dominación de las masas de hambrientos y despojados. Por ello no es gratuito que los señores paraterroristas de la guerra ataquen cualquier proceso de paz, como el colombiano. No van a permitir que se establezca ningún proceso de paz. Para ellos la guerra es un jugoso negocio, tal como han convertido en jugoso negocio la ocupación violenta de Palestina. Por eso atacan y atacarán a la propia democracia burguesa, que puede terminar siendo un estorbo para ellos, para la imposición de un Estado militarizado que aún sin vestirse de verde oliva, es un fascismo invisible que intenta doblegar a todos los igualados que se crean con derechos y desafíen su supremacismo. Han llenado de comisionistas todos los territorios. Los enormes capitales de la guerra fácilmente compran gobiernos, sean locales o nacionales, mientras aseguran que su gente sea la que gobierne los territorios disparando sonrisas o balas, lo que escojamos los pueblos asustados. Porque además de armas y tecnologías, lo que más venden es su ideología de dominación basada en el miedo, en el terror. Nos están cambiando la democracia por la deimoscracia, recordando que Deimos fue el dios del terror, es el hijo de Ares, dios de la guerra, ¿no? Una sociedad que basa su gobierno en el terror, como ya sucede en Colombia, por ejemplo, en el cada vez mayor auge de una lumpenburguesía dominante que pone desde gobiernos locales hasta presidentes y logra cooptar todas las instancias de poder bajo la amenaza de ¿se callan o los callamos? Son ellos, los israelitas, los que inventaron la mayoría de mecanismos de control social usados en nuestra América. La combinación entre represión militar, contención policial y brutalidad paramilitar, usando toda la tecnología de la ciberseguridad y control total, desde bases de datos, medición de incidencia social de los observados en las listas negras, software cibernético de posibles escenarios para medir el momento preciso en que deban ser empapelados con lawfare, con escándalos mediáticos o finalmente eliminados, como lo han hecho con más de 1,000 palestinos asesinados con drones. Eso es eliminación sistemática cibernética, ¿no? Aunque todavía aquí en Colombia están matando a nuestros líderes sociales simplemente con sus ejércitos paramilitares. Además tienen tecnología de reconocimiento facial, ubicación y diferentes sensores. No es gratuito que en los teléfonos inteligentes, ¿verdad?, veamos que tenemos una cantidad de sensores, ¿verdad? Pero esos sensores también están en los aeropuertos, en los peajes, en los terminales de buses, sensores de sonido combinados con las redes sociales y el sistema financiero. Son secretos de la seguridad del Estado, dicen, para evitar su investigación. Ya nos lo advirtieron Snowden y Assange, pero es muchísimo más complejo el tema. Peor aún, cuando las cúpulas de los ejércitos y los aparatos de inteligencia de nuestros estados, incluso periodistas y jueces, han sido formados en Israel y siguen siendo formados. El Ecuador acaba de mandar más de 1,000 oficiales a formarse para que les laven el cerebro y se conviertan en enemigos de su pueblo. Parece un complot. Sí, claro, lo es. Es un complot de los poderes fácticos imperialistas globales contra los pueblos, para controlarlos y dominarlos como lo han logrado hacer hasta ahora. Pero más extremo con el pueblo palestino que diariamente pone decenas de mártires para no agachar la cabeza. Por eso, nada es casual. El hecho de que en este gobierno de Moreno se envíen tantos oficiales nuevamente y que luego de 10 años de haber suspendido ese acuerdo con Israel durante el gobierno digno y soberano de Correa, ¿verdad?, otra vez volvamos a tener relaciones y se firmen nuevamente acuerdos, ¿verdad?, regulares e irregulares, con el ejército israelí, pero también con el Mossad, el organismo terrorista de Israel, ¿verdad? Y que la ministra María Paula Romo del Ecuador advierta que se va a militarizar el país para enfrentar la delincuencia, ¿verdad? Y que Colombia se preste a crear escuelas de entrenamiento secreto de miles de civiles con tácticas paraterroristas, seguramente con tecnología del Mossad israelí,
¿verdad?, para atacar al gobierno venezolano, al gobierno legítimo venezolano. La guerra es contra los pueblos. O despertamos, nos unimos organizados, o nos dominarán y aplastarán por separado. Si la sociedad civil no somos capaces de reaccionar para salvar la democracia en paz, con equidad y justicia, para salvar nuestro futuro como planeta y como especie, estaremos condenados a la deimoscracia, a la palestinización de nuestras sociedades, al imperio del paraterrorismo, como ya sucede en innumerables pueblos de Colombia y quieren hacerlo también en Venezuela y demás países de nuestra América. A organizarnos, pues.